Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de videoconferencia que ofrece la Universidad Estatal a Distancia en este tercer cuatrimestre del 2024 de la asignatura Literatura Costarricense e Identidad Nacional. Mi nombre es Wendy Prado y estaré a cargo de esta videoconferencia número 2, en donde abordaré los capítulos 3, 4 y 5 de la unidad didáctica. Espero que sea un espacio muy provechoso y que les permita profundizar y comprender muchísimo más los contenidos que aparecen en el módulo número 1 de Mijail Mondol López, titulado Literatura, Identidades y Sociedad Costarricense, desde el siglo XXI hasta los inicios de la literatura nacional. Pues bien, en este tercer capítulo, titulado Márgenes de Identidad, Voces Urbanas y Periféricas en la Literatura Costarricense, iniciamos con una cita muy importante, un extracto de Los perros no ladraron, de Carmen Naranjo, de 1966, que enmarca el panorama de este espacio de la literatura costarricense, en donde dice lo siguiente: cada día tengo la seguridad de que lo que suena no vale. En el ruido de las calles no hay vida. Ese bufido de motores encima de las cabezas, la gente con la palabra en la boca, o si no, el marcado de los pasos. En nada de eso hay una gota de humanidad, de sentido profundo de vivir. Cuando alguien quiere intimar un poco, busca un refugio. Pues bien, a partir de este extracto, les invito a que incursionen un poco en estos elementos que nos convocan en este momento, y precisamente para enlazarlo vamos pues, a plantearnos algunas de esas consideraciones sociales e históricas que vivía Costa Rica en este periodo, así como profundizar en esas identidades urbanas que se plantean en la literatura nacional, ir más allá de la ciudad para ver otras perspectivas, así como puntualizar en esas identidades afrocaribeñas en la literatura costarricense, y en un último punto denominado Entre el intimismo y la poesía social, de 1950 a 1980. En este tercer capítulo, el objetivo general va enmarcado en la línea más explicativa de esas principales temáticas, de esas tendencias estéticas, de esas tendencias ideológicas de la literatura nacional, inscrita en la década de los 60 y principios de los 80 del siglo XX. Esto con el fin de reconocer otras formas de representación y de configuración discursiva de la identidad o de las identidades socioculturales costarricenses. Pues bien, para alcanzar este objetivo general, puntualizaremos en los objetivos específicos, y el primero tiene que ver con la contextualización de esas principales producciones, de esos autores y de esos géneros literarios por medio de esos cambios sociales, de esos cambios económicos y culturales que sucedieron en la segunda mitad del siglo XX y la década de los 80 en nuestra sociedad costarricense. Seguidamente, que ustedes sean capaces de identificar esas principales representaciones estético-ideológicas de la identidad sociocultural costarricense, ubicada entre la década de los 60 y de los 80 en la literatura costarricense. De igual modo, es importante destacar el siguiente objetivo específico, que tiene que ver con el análisis de esas principales estrategias ficcionales y de esas subjetividades sociales que fueron emergiendo entre la segunda mitad del siglo XX
y los inicios de los 80, pues como un parte de procesos vinculados con la globalización y la crisis del Estado-nación. Pues bien, con respecto a esas consideraciones sociohistóricas, hay que tomar en cuenta que precisamente con base en el contexto de la historia vivida en esa época, con ese contexto social que comprende este capítulo, hay que tomar en cuenta esas relaciones que tiene la literatura y la identidad nacional. Entonces, para ello hay que ser más consciente de que estas relaciones son bastante complejas y bastante diversas, y de igual manera vamos a encontrar un contraste con otros momentos, especialmente con el tema de la identidad, con el tema del realismo social, que pues van a ir posicionándose como un criterio muchísimo más dominante. Recordemos acá que las producciones y las generaciones literarias que se producen precisamente entre los años 60 y mediados de los 80 del siglo XX, pues fueron bastante proclives, tenían esa tendencia a problematizar el tema de la identidad y pues ya no desde una orientación exclusivamente nacionalista, como lo vimos en la videoconferencia número 1, sino que también vamos a verlo a partir de sus márgenes, sus diferencias. Y por este motivo es que hay que tomar en cuenta que precisamente la literatura de este periodo va a ir explorando con mayor intencionalidad esos conflictos subjetivos de los personajes que pues se van a plantear en las distintas obras literarias, ¿verdad? Desde la subjetividad que viven y su relación con el entorno. Hay que tomar en cuenta que efectivamente se ve un cambio de perspectiva en donde pues se ve como un producto de esas transformaciones económicas, de esas transformaciones políticas y filosóficas que se viven en la mitad del siglo XX y que por supuesto produjo a nivel literario esa representación de toda esa problemática, esos sujetos y esos fenómenos sociales que fueron emergiendo. Hay que tomar en cuenta que también en esta segunda mitad del siglo XX correspondió al surgimiento de un segundo proceso de modernización y de desarrollo nacional. Recordemos los antecedentes históricos, como por ejemplo lo fue la Guerra Civil del 48 o la consolidación de las reformas y garantías sociales que se impulsaron durante la década de 1940. Recordemos que esas transformaciones dan en ese espacio histórico como resultado la creación de un modelo de un Estado-nación. Pero este Estado-nación va a recibir ese nombre o esta denominación de Estado benefactor o Estado socialdemócrata. Y que a partir de la creación de esta Segunda República, que fue liderada por José Figueres Ferrer y el Partido de Liberación Nacional, nuestra sociedad va a ir poniendo en marcha un nuevo orden constitucional y un nuevo modelo de desarrollo en el país, en donde pues vamos a encontrar diversas instituciones, distintas políticas estatales que pues sus logros van a ser sumamente significativos y por supuesto van a corresponder con esa nacionalización del sistema bancario, ese impulso y consolidación de la educación universitaria, el mejoramiento de los servicios de salud. Pensemos en la Caja Costarricense de Seguro Social, las comunicaciones y por supuesto el fomento de la industria nacional. Entonces, en ese sentido, pues Costa Rica se enmarca dentro de una etapa en donde podríamos decir que plantea un progreso, una cultura pues ya más modernizada, ¿verdad? En donde nuestra sociedad costarricense va a ir experimentando también esas primeras consecuencias
de corrupción política, ese aumento de pobreza, ¿verdad? De manera pues contrastante a todo este progreso que les mencioné. Y por supuesto, un país más endeudado a nivel económico, cómo empieza a manifestarse el surgimiento de un aparato burocrático estatal y también un crecimiento acelerado de la ciudad. Entonces, vean ustedes que de alguna manera hay fenómenos sociales que se van a destacar en este contexto. Por ejemplo, el surgimiento de una clase media costarricense que, por supuesto, va a ir adquiriendo nuevos modelos de consumo que van a estar estrechamente relacionados al estilo de vida estadounidense, así como una gran influencia ideológica que van a tener, por supuesto, cambios culturales y movimientos sociales que pues permean de alguna manera a nuestro país. Entonces, mm, hay que tomar en cuenta que la relación que existe entre el contexto social y la literatura que se produce en este periodo hay que tomarla como una consecuencia derivada precisamente de este segundo proceso de modernización, en donde la literatura costarricense va a ir explorando otras temáticas que van a estar relacionadas, como por ejemplo con la marginalidad social, con temas que tienen que ver con la vida cotidiana y de ahí pues se va a ver cómo repercute en estos procedimientos estéticos y también en esos contenidos ideológicos que se van a ver elaborados en torno al discurso literario de estas décadas. Ahora bien, resulta que las identidades urbanas en la literatura costarricense se van a ver reflejadas a lo largo de la historia de estas obras, ¿verdad? Precisamente porque la ciudad podríamos denominarla un tópico o un locus, ¿verdad? O un punto de referencia que ha sido pues algo más que un tema, ¿verdad? Ha sido pues o también es más algo más que un tema o un escenario de ficción, ¿verdad? Vamos a ver que la ciudad acá presenta una gran complejidad y en esa constante transformación que va a caracterizar el espacio social, que pues lo vamos a encontrar presente en la literatura. Acá precisamente la ciudad como locus, como tópico, como un punto de escenificación, va a ser un recurso sumamente valioso que va a permitir la representación de diversidad de lenguajes, ¿verdad? De gran diversidad de subjetividades y de identidades urbanas que van a ir transitando y también pues entremezclándose diariamente en los principales centros de población. Pensemos en una capital como la de San José. Y bueno, resulta que la ciudad en temas relacionados con la literatura, pues ya ha sido analizada por algunos investigadores como una especie de laberinto urbano, ¿verdad? En el que pues se llega de alguna manera a ver reflejado o proyectado ese malestar social, esa incertidumbre, ese conflicto ético, esas dudas existenciales de esos personajes frente a ese proceso acelerado de modernización y de industrialización en donde la ciudad pues crece, pero al mismo tiempo crece la deshumanización, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues tiene una crítica, ¿verdad? Muy importante que por supuesto lo vamos a ver reflejado en estos espacios urbanos o citadinos. Entonces resulta que a partir de la segunda mitad del siglo XX, en la narrativa costarricense se va a ir incorporando con mayor intensidad ese espacio urbano como uno de los principales temas y también como uno de esos principales entornos ficcionales. Esta inclusión va a verse de alguna manera testigo de ese impacto que alcanzó para muchos escritores, para muchas escritoras y textos literarios publicados entre la década de 1900 y 1960 y 1970, esas problemáticas, esos personajes, desde la forma en la que hablan,
y cómo van expresando esos nuevos síntomas de marginalidad, de subjetividad y de conflicto social que se estaban conformando al interior de nuestra cultura urbana josefina o capitalina. Y de ahí vamos a encontrar producciones narrativas como por ejemplo Una casa en el barrio del Carmen. Esta es de Alberto Cañas. Vamos a ver, por ejemplo, algunos relatos incluidos en el texto denominado A la vuelta de la esquina de Julieta Pinto. También vamos a encontrarlo en la narrativa de Carmen Naranjo, como fue el extracto con el que iniciamos, denominado Los perros no ladraron. Memorias de un hombre, palabra, diario de una multitud, ceremonia de casta. Bueno, hay una gran cantidad de obras literarias que, pues, a diferencia de la narrativa social del 40, cuyas referencias geográficas se enfocaban más que todo en los márgenes de la comunidad nacional, ¿verdad? Pensemos como en Mamita Yunay, en el litoral atlántico. Resulta que para este periodo el principal núcleo de representación pues va a girar en torno a las problemáticas sociales y también subjetivas del contexto urbano citadino capitalino de la década de los 60 y de los 70. Aquí vamos a ver que los argumentos, que los personajes que van a predominar muchísimo más pues van a girar en torno a ciertas temáticas, como lo son, por ejemplo, la criminalidad, el tema de la soledad, la comunicación, pero sería más que todo como esa incomunicación, la corrupción política, otro tema, las identidades locales, la enajenación, la representación social y psicológica de algunos personajes que pues pertenecen a la clase media y también a otros sectores lumpen, es decir, a otros sectores pues marginales, en cuanto también a relaciones de género, en cuanto al tema de la explotación ambiental, la crítica de ese aparato burocrático estatal, y también a esa incorporación de otras temáticas culturales y también identitarias que se van a relacionar precisamente con el tema de la exclusión social y de la exclusión étnica afrocostarricense. Por esa razón, la ciudad como un punto de partida, como uno de esos espacios o escenarios en donde la literatura costarricense va a cobrar vida y va a tener una gran proliferación editorial o literaria. Vamos a ver que precisamente el principal aporte estético que se va a producir a partir de estos procesos de modernización e industrialización que ocurren ya después del 1950, va a estar precisamente enlazada o radica, ¿verdad?, en el significado que tuvo precisamente la ciudad en torno a estas producciones literarias costarricenses. ¿Por qué razón la ciudad? Bueno, porque se convierte dentro de la literatura de este periodo como un espacio colectivo en donde van a ir convergiendo pues el desarrollo capitalista de ese Estado-nación. Aquí la ciudad en la literatura de alguna manera va a ser conceptualizada como un organismo amenazante. Por eso denominamos este punto como la ciudad amenazante. ¿Por qué? Porque deshumaniza. Y aquí lo vamos a ver reflejado en estos personajes que se van a ver enfrentados a un mundo que va a estar marcado por ese materialismo, por esa incertidumbre, por ese individualismo. Y pues una de las principales escritoras que abarca este tipo de representación es precisamente Carmen Naranjo, una de esas voces más destacadas que captura esa subjetividad y ese entorno sociourbano de la década de los 60 y por supuesto muy particularmente desde la perspectiva del personaje de la clase media costarricense y también del burócrata estatal. De esta manera vamos a ver que precisamente en una ciudad como espacio
dentro de la literatura va a simbolizar o representar esa incertidumbre, ese espacio caótico, ruidoso, en donde va a prevalecer un sentido de indiferencia y de incomunicación. Precisamente vamos a ver que estos rasgos se van a encontrar incluso en diálogos, en descripciones, en los pensamientos de los personajes, en donde se va a hacer énfasis precisamente en ese sentimiento de indiferencia que crea el espacio urbano. Y por supuesto, el anonimato social que estos perciben frente a un entorno citadino, donde se ve como una selva de concreto deshumanizado, ¿verdad? Y por supuesto, vean ustedes que aquí vamos a encontrar en la ciudad un espacio de degradación de la persona, de la dignidad, de la identidad y de esa pérdida de conexión con el otro. Entonces, podríamos ver que precisamente la literatura de este periodo va a representar precisamente un nuevo signo de malestar y de modernización de las identidades sociales y culturales a partir de la ciudad, que se percibe como una gran amenaza, como un monstruo de concreto que avasalla y aniquila cualquier rasgo de humanidad. Seguidamente vamos a ver que dentro de las producciones literarias, otra de las tendencias de las cuales se va a caracterizar la literatura de este periodo radica precisamente en la inclusión de nuevas voces sociales identificadas con la marginalidad urbana. Y precisamente vamos a ver que uno de estos, de los principales rasgos estilísticos de estos textos literarios consiste en la representación artística de los diversos lenguajes sociales enunciados por los propios protagonistas y de alguna manera esto lo que va a permitir es configurar un mejor efecto de referencialidad, también de verosimilitud, en cuanto a esa relación con la situación que viven los personajes de vulnerabilidad, de marginalidad social. Y bueno, de esta manera vamos a ir viendo que los acontecimientos principales que van a girar en estos relatos, pues tienen que ver directamente con este mundo social, incluso en temáticas relacionadas con la delincuencia urbana, a partir también de la visión marginal y periférica de personajes protagonistas que van a ir externando estos síntomas de degradación y de malestar. Así mismo vamos a ver que hay términos que precisamente van a estar asociados con la pobreza, con la delincuencia. Esto expresado mediante ese carácter oral y popular o coloquial de ciertas expresiones de un lenguaje sumamente crudo por parte de los personajes, que lo que va a hacer es describir sus relaciones con otros delincuentes, puede ser incluso con otros reos, ¿verdad? Se va a ver expresada esa actitud de rebeldía que expresan los personajes contra las autoridades policiales, ¿verdad? Estas características nos van a permitir de alguna manera incursionar en este discurso más testimonial y oral de los personajes. Por esa razón, vamos a ir viendo que frente a un discurso literario cuya intención principal va a consistir en narrar la marginalidad desde el punto de vista de la conciencia, también lo va a hacer desde el lenguaje social de sus protagonistas. De igual manera, vamos a encontrar temas que tienen que ver con la marginalidad y las identidades periféricas, y de esta manera la literatura costarricense de este periodo va a incluir la representación de otros espacios ficcionales, de otros lenguajes, de otros personajes cuya condición psicológica o mental van a estar ligadas más con la locura, en donde se van a evidenciar diversas expresiones de violencia,
de adicción, de indiscriminación social. Y de aquí vamos a incursionar un poco más en la obra de Virgilio Mora titulada Cachaza de 1977. Vamos a encontrar en esta obra precisamente que el principal espacio de ficción se va a ubicar precisamente en el hospital psiquiátrico y pues conocido popularmente con el nombre del Chapuy. Bueno, a partir de este espacio vamos a encontrar el uso de un lenguaje bastante grotesco, precisamente porque Cachaza se enfoca en el maltrato físico y psicológico que sufren los pacientes en ese centro hospitalario y al mismo tiempo lo que va a dejar entrever son esas relaciones de poder, esas relaciones de corrupción y de discriminación que realizaba el equipo médico y administrativo de esa institución para con los pacientes. Ahora, desde esta perspectiva, podríamos afirmar claramente que esta novela va a ir abordando de alguna manera una crítica bastante descarnada sobre los diversos mecanismos de poder que se esconde tras esa figura aparente de bienestar o de protección, de racionalidad, de modernidad, de ciertas instituciones sociales. Por supuesto, vamos a centrarnos en unas citas en donde vamos a ver presentes esa crítica social bastante fuerte precisamente hacia la institución psiquiátrica e incluso frente a la sociedad en general. Y pues precisamente por la manera en que se tiende a cosificar, es decir, a tratar como si fueran objetos o cosas a los pacientes del hospital, en donde terminan despojándolos de su condición y dignidad humana. Estas citas que pues voy a leerles, especialmente la primera, dice así: se le tiran encima dos hombres musculosos expertos en llaves y tres mujeres, todos auxiliares de enfermería. De los hombres, el más grande, un indiazo, las espaldas y los brazos llenos de músculos como pelotas, se ríen de sus esfuerzos inútiles y ya dominada le da una gran nalgada al tiempo que el otro comenta muerto de risa. Qué hijo de puta loca más loca. Bueno, vean ustedes que esta cita precisamente va a abordar la temática relacionada con el abuso físico y con la burla. Precisamente acá se va a ver el cuerpo de la mujer, es sometido mediante ese uso desmedido de la fuerza, cómo se ve reflejada la impotencia de la mujer que es precisamente objeto de la burla, de la risa por parte de los enfermeros, quienes exceden, ¿verdad?, en el uso em, de sus potestades y terminan pues afectando física y emocionalmente a la paciente. Ahora vamos a escuchar una segunda cita que dice así: y Moncho se lo llevó jalado como un perro para el patio de aislamiento en donde lo bañó con manguera y ahí lo dejó metido, encerrado, desnudo con todos los locos furiosos, y véanlo ahora tiritando de frío y el loco Valdés le toca las nalgas y ya hasta le metió el dedo en el culo y el tipo no reaccionó ni dijo nada. El pobre no sabe lo que le espera. Lo peor, ojalá que no quede más loco después de la serie de maquinazos que le espera. Acá, precisamente, la temática de este extracto está vinculado con el maltrato y con la denigración. Acá vamos a ver que el paciente es tratado como un animal y va a ser expuesto a la violencia sexual de otros pacientes inclusive. Otra de las citas en donde ustedes pueden ver temáticas relacionadas con esas representaciones de violencia es la siguiente. El viejo que llegó anoche no se ha movido desde que el salvaje de Restrepo lo electrocutó. Se le hicieron los párpados como pellejitos de chicharrón.
se le salieron las lágrimas, se le torció la boca y se puso tan tieso, que yo creí que se iba a reventar. Uno de sus dientes me vino a hacer a la par del pie. Todavía sigue azul. Por lo menos lo deberían poner en un catre, pero de seguro, como se orinó y se cagó, nadie lo quiere tocar. Miren cómo vuelan las moscas a su alrededor. De acá se desprende precisamente la temática relacionada con la tortura física y la representación grotesca. Vean cómo se describe de manera pues bastante cruda, bastante grotesca, las consecuencias físicas y corporales que tienen los pacientes a partir del uso de la máquina de los electrochoques precisamente a cargo del equipo médico. Entonces, vean ustedes que, pues tal y como se aprecia en estos extractos, los temas de la marginalidad, de la discriminación, de la corrupción y el uso de distintos tipos de violencia física, verbal, psicológica, hacia los internos de este hospital van a constituir precisamente una forma de evidenciar esos mecanismos de control social mediante el abuso de poder. Y aquí pues vamos a ver que de alguna manera pues se reflejan esos patrones de conducta que se van a ir imponiendo por el orden y la norma social. Claramente hay un segundo elemento que destacamos en esta novela y es precisamente el lenguaje. Acá pues los personajes van a plantear distintas maneras de habla y esto lo vamos a encontrar en los diálogos, en los distintos diálogos que tienen los personajes. Vamos a verlo incluso en la estructura ortográfica, hasta las diferentes vocales o estilos de narración que se van a ver presentes en Cachaza, van a ocupar un lugar muy importante dentro de lo que sería la estética y la ideología para quienes lo leen. Así, por ejemplo, otro de los rasgos más predominantes que se va a desprender del discurso y de las formas de habla de estos personajes va a corresponder a esa constante referencia a situaciones o frases vinculadas con la sexualidad, también relacionadas con la burla, con la denigración y con los residuos corporales. Vean ustedes que en este sentido es muy notable, muy evidente observar esta alusión a las conductas libidinosas, también despectivos que utiliza el equipo médico y administrativo para ir degradando a los pacientes y también mediante un conjunto de descripciones que tienen una relación directa con la materia fecal, con el vómito, con la orina. Por supuesto, estas referencias no hacen más que propiciar un efecto repulsivo por parte del lector. Y es precisamente mediante estos efectos que la finalidad estética que se esconde tras este tipo de discursos y de representaciones consiste precisamente en ir configurando una imagen sumamente realista acerca del entorno degradado e infrahumano que les correspondía vivir a los pacientes en este hospital psiquiátrico. Por ello, vamos a ver que otro de los elementos que van a verse presentes en estos relatos es que precisamente se va a percibir la presencia o el discurso de un narrador mediante distintas voces narrativas. Por eso hablamos de narradores dentro de una misma obra. Y esto de alguna manera le va a otorgar muchísimo más dinámica a ese lenguaje y también vuelve más dinámica la lectura. Por supuesto, aquí nos vamos a encontrar frente a un tipo de discurso literario en donde el lector puede escuchar de manera fragmentada
las distintas voces ideológicas que van a ir participando activamente en este relato. Entonces, vean ustedes que desde el punto de vista técnico, este tipo de procedimiento es denominado polifonía textual. Bueno, esto precisamente porque brinda o más bien, ¿verdad? Ofrece un lenguaje literario que va a ser muchísimo más rico porque va a poder representar esa pluralidad de lenguajes, esas formas de habla, esos puntos de vista de los personajes. Y los vamos a ver presentes mediante las siguientes citas. Entonces, vean ustedes lo siguiente. Dice, duerme esta noche, se despierta ahora aterrorizada, deja su catresucho en carrera, corre por los pasillos húmedos y sombríos, ahora pintados de sombras que se agitan al compás de sus pasos, corre desesperada hacia el servicio de observación de mujeres. Aquí precisamente vamos a encontrarnos a una voz narrativa que aparece en tercera persona. Pero vean qué curioso lo que sigue en la siguiente cita, que dice lo siguiente. La mujer que queda en sombras y bien amarrada pronto se siente borracha, se le cierran los ojos, se tarda en dormir, sonríe, ahora sueña. Mamita, ¿cuánto falta para que venga el niñito Dios? Solo una semana, ya te lo dije ayer. ¿Y qué me va a traer? Acá precisamente la narración cambia de tercera persona e introduce un recuerdo del personaje narrado más bien en primera persona, donde se representa ese diálogo infantil que sostiene con su madre. De igual manera, vamos a encontrarlo en la siguiente cita. Vean ustedes ahí cómo aparece de nuevo. Dice, mire qué cara de incertidumbre, mire qué cara de incertidumbre, cómo se le acerca como si la quisiera tocar. Quiere asegurarse de que ella es real, que está allí. Yo sé que es de verdad, que jamás hable no quiere decir que esté loco, aunque todos aquí me imaginen que lo soy, se imaginen que lo soy. Acá precisamente, mediante este narrador, se va a ver precisamente la conciencia y el punto de vista del narrador que se va a presentar en primera persona y al mismo tiempo que se dirige a un lector o a un interlocutor, ¿verdad? Imaginario. Y cerramos con la siguiente cita que dice, todos lentamente empiezan a marcharse y el doctor Gutierrito sigue leyendo el periódico que en su prisa el doctor Pucci dejó olvidado en la mesa del comedor. Gracias, Tinita. De nada, doctor. Todo estuvo muy bueno. Fue un gran placer. El picadillo estuvo delicioso. Tinita, qué dicha que le gustó. Muchas gracias, Tinita. Y ahora el doctor Mesén, que se queda de último, muy disimulado, se le arrima a Tinita y en un murmullo le pregunta, ¿me puede por favor prestar 10? Vean ustedes que acá, pues la narración cambia de tercera persona y va a ir alternando de manera repentina con esa conversación que sostienen varios personajes. Bueno, vean ustedes de alguna manera que estos tipos de relato, ¿verdad? Que denominamos textos polifónicos, se van a evidenciar precisamente en la novela Cachaza, ¿verdad? Y en diversos procedimientos técnicos y formales, entre los que se va a ir destacando el cambio de tercera persona a primera persona. Vamos a encontrar introducción repentina de diálogos en donde se va a representar de manera interna y psicológica a estos personajes mediante esos episodios traumáticos o incluso recuerdos por parte de los pacientes y esa voz o conciencia interna del personaje, que en este caso vamos a ver que pese al silencio que lo caracteriza, va a actuar como un observador, como una especie de observador testigo que va a irnos guiando a nosotros como lectores para que podamos conocer de manera directa esas situaciones de violencia, esas situaciones de corrupción y de discriminación social que vivían los internos en la institución psiquiátrica. Por supuesto, esa era una perspectiva muchísimo más testimonial,
más directa, en donde hay una fuerte crítica social, ¿verdad? Frente a esa imagen de modernidad y progreso y pues hacia un estado benefactor de la sociedad costarricense que tiene pues grandes falencias, en donde hay espacios urbanos marginales, en donde estas condiciones van a estar vinculadas con la explotación laboral, con la temática agraria, por ejemplo, con muchos elementos, ¿verdad? Que están directamente vinculados con el nuevo sujeto marginal. Pero más allá de la ciudad, vamos a ver también otras perspectivas y esto tiene que ver con que precisamente la literatura costarricense, producida entre la década de los 60 y mediados de la década de los 80, no solo pues se limitó al desarrollo de personajes y de temáticas relacionadas con el espacio urbano. Bueno, resulta que muchos escritores y escritoras vamos a ver que también generaron una vasta y una gran producción narrativa de manera diversa, heterogénea, que se produjo en este periodo y que también fue constituyendo una nueva forma de leer, una nueva forma de ir desmitificando esa imagen oficialista de la identidad, esa imagen o ese discurso, ¿verdad? Oficialista de la sociedad costarricense. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que una gran parte de la literatura escrita durante estos años lo que hizo fue asumir una posición más reivindicativa en torno a aquellos sujetos sociales y comunidades étnico y culturales cuya voz histórica y cuya voz política habían sido por muchos, muchos años silenciadas o excluidas del imaginario nacional. Entonces, lo que buscan precisamente esta nueva generación de escritores es visibilizar pues otras voces históricas, otras voces culturales que corrían también el riesgo de ser marginalizadas o ideológicamente minimizadas ante esta nueva imagen de progreso y también de industrialización capitalina impuesta por esta actitud triunfalista y políticamente dominante de la Segunda República. Bueno, acá hay que tomar en cuenta que precisamente vamos a encontrar obras como La Isla de los Hombres Solas de 1967 de José León Sánchez, en donde se va a narrar la situación de aislamiento y de tortura, también de injusticia social, que sufren los prisioneros de la llamada Isla San Lucas, ubicada en Punta Arenas, en el Golfo de Nicoya. Y lo que hace es que deja en evidencia, por supuesto, una nueva visión crítica y sociológica en torno a las identidades subalternas y marginales que los reclusos de libertad viven dentro de esta novela. Por supuesto, acá vamos a encontrar un recurso de ficcionalización histórica basada en elementos de la sociedad colonial costarricense y que también se encuentra presente en otros escritores cuyo estudio pues ya ha sido abordado ampliamente por la crítica literaria. Por ejemplo, tenemos Las huellas del Puma de Elmira González Herrera de 1976. El texto de Ricardo Blanco Segura, La mujer del sargento y otros relatos de 1978, ¿verdad? En donde pues se va a ir proyectando con mayor interés este abordaje de situaciones de la vida cotidiana y familiar. Bueno, resulta que a pesar de que la sociedad costarricense de 1960 y 1970 apenas iniciaban, apenas se empezaban a experimentar las primeras consecuencias de la industrialización y también del desarrollo urbanístico, otra de esas orientaciones narrativas que surge durante estas dos décadas obedece precisamente a ese conjunto de textos literarios que tenían una intención estética e ideológica que pues se iba a ir enfocando en la representación de ciertos personajes, de ciertas problemáticas sociales, de ciertos espacios culturales que estaban vinculados con las identidades
locales, pero también rurales de Costa Rica. Ahora bien, vamos a continuar y vamos a ver que efectivamente se van a ir problematizando temas que tienen que ver, por ejemplo, con los enclaves mineros, estos ubicados, por ejemplo, en la zona de Avangares, temáticas que tienen que ver con la problematización o las problemáticas relativas al racismo, a la discriminación, al abandono y abuso infantil. Y esto precisamente va a ser una cantidad de producción literaria que también va a ir de la mano escrita por mujeres, en donde vamos a encontrar temáticas que van a ir abordando, temas que tienen que ver con la inequidad de género, con la discriminación, y precisamente vamos a encontrar a escritoras como Ana Cristina Rossi, como Ana Istarú, entre otras escritoras, ¿verdad? Que pues precisamente van a ser sumamente estudiadas como parte de esa tendencia a la producción literaria, en donde precisamente se van a abordar temas de manera muy significativa por parte, ¿verdad?, de la crítica costarricense. Entonces, otro de los puntos importantes tiene que ver con las identidades afrocaribeñas en la literatura costarricense. Porque pese a la existencia de una actividad poética divulgada en los diarios locales limonenses, resulta que al igual que la presencia de una narrativa oral proveniente de diferentes comunidades étnico-culturales, las manifestaciones artístico-verbales que conforman precisamente la diversidad indígena y también afrocaribeña en nuestro país, pues han sido por muchos años ideológicamente excluidas por parte de la literatura nacional. ¿Por qué? Porque su centro ha girado más que todo en función de esos imaginarios y de esas prácticas culturales vallecentralinas, como parte de verdad propio de un espacio urbano y capitalino. Ahora, no hay que olvidar que Carmen Lira, Joaquín Gutiérrez, Carlos Luis Fallas, sí realizaron dentro de sus obras literarias la introducción de estas regiones del Caribe y del Pacífico, ¿verdad? Que se debe mencionar precisamente que hubo una gran referencialidad de estos entornos, pero vamos a darnos cuenta que efectivamente siempre dentro de lo que podríamos decir de las temáticas, sí quedaban un poquito más al margen y iban generando una mayor problematización de los temas de la diversidad y de la identidad cultural. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta la importancia de enfatizar esta alusión a estas representaciones culturales afrocaribeñas indígenas por parte, claro está, de muchos escritores y escritoras de la primera mitad del siglo XX, pero que lamentablemente tampoco fue como que escaparon de una visión colonial, de una visión racista en torno al personaje negro e indígena. Em, pues de esta manera vamos a ver que se aprecia en la producción novelística de este periodo algunas de las temáticas que pues se van a ir desarrollando, por ejemplo, las de Queens Duncan, ¿verdad? Que van a estar precisamente vinculadas a estos entornos de la comunidad caribeño-limonense, en donde pues va a haber planteada, se van a ver reflejadas las propias contradicciones, ese sentido de pertenencia que pues va a ir experimentando el sujeto cultural afrocaribeño en relación con esa búsqueda, con esa construcción de la propia identidad. Entonces, em, una de las citas precisamente relacionadas con la identidad y con el racismo en las novelas, en este caso de Queens Duncan, dice lo siguiente: somos negros, no se olvide de eso. Tenemos que conservar nuestro idioma, cueste lo que cueste. ¿Nuestro idioma? ¿Cuál es nuestro idioma? Pues el inglés, desde luego. Yo no estoy tan convencida como usted acerca de eso. Somos de Jamaica, ¿no? Yo nací aquí. Eso no es el quid del asunto. Yo nací en Jamaica
y me trajeron siendo muy niño. Sin embargo, me siento más jamaiqueño que usted. Entonces, vean ustedes que a pesar de que ambos personajes en este diálogo se identifican como negros, hay que notar ese sentido de diferencia y de diversidad cultural que van a ir expresando estos personajes cuando discuten acerca de ese sentimiento de pertenencia cultural que cada uno de ellos va a ir experimentando al referirse precisamente al lugar de nacimiento. De un lado, Limón, Jamaica y el lenguaje inglés o español. Pues bien, asimismo, vamos a ver que en términos generales, este discurso poético costarricense inscrito entre la segunda mitad del siglo XX e inicios de la década de los 80 puede analizarse como ese resultado de esa gran tensión provocada por dos posiciones estéticas que se van a ver reflejadas en dos formas de entender esa actitud ideológica que asumiría el sujeto lírico. En este caso podríamos estar pensando como la figura del poeta frente a estos cambios históricos, a estos cambios sociales producidos durante este segundo periodo de la modernidad nacional. Bueno, aquí vamos a ver que hay tendencias estéticas que pues se van a ir dividiendo en una perspectiva de índole subjetiva o autorreferencial y en una perspectiva más cercana a la crítica y a la denuncia social. Vean ustedes que pues aquí vamos a encontrar en términos generales una poesía denominada hermética autorreferencial y que se encuentra determinada por la experiencia subjetiva de ese hablante lírico. Entre las muchas características que va a suponer ese tipo de poesía, pues hay que señalar y destacar que ese yo lírico al que solemos identificar con la voz poética presente en el poema va a expresar ciertas temáticas ligadas al ámbito de la individualidad o de la conciencia interior. Entonces, resulta que algunas de las principales características y temáticas estilísticas, digamos, de forma amplia, dentro del panorama general de esta generación, se va a ver planteado de la siguiente manera. Número uno, mediante un sentimiento de crisis y de vulnerabilidad del sujeto lírico y su relación con el mundo urbano y moderno. También va a predominar eh, los temas del absurdo, la incomunicación, la angustia existencial y la experiencia inconsciente frente a lo real. De igualmente vamos a encontrar la afirmación de la temática erótica como una forma de establecer un deseo de comunicación, unidad y orden. También de la exploración de la sexualidad y del cuerpo femenino y, por supuesto, la ruptura definitiva con la poética tradicional. Asimismo, vamos a encontrar cómo se utiliza pues un lenguaje muchísimo más cercano a la expresión oral y al uso cotidiano. Asimismo, vean ustedes que cuando hablamos también de esta poesía, ¿verdad? El yo lírico también, en el sentido de la poesía referencial, va a tener una posición crítica hacia el entorno social y hacia el entorno ideológico que le rodea. Aquí el hablante del texto va a privilegiar esa posición ideológica ante el mundo o el contexto social del que está haciendo parte. Y por, y por eso vamos a ver que a diferencia de la primera tendencia, vamos a ver que esta característica lo va a llevar muchas veces a invertir esa posición intimista hacia una posición pues muchísimo más colectiva que va a privilegiar, por supuesto, un tono de denuncia y de crítica social. Entonces, sí, va a haber una especie como de tensión entre estos dos tipos de expresión poética que va a ser la autorreferencial y la referencial. Pero es parte indiscutible de la gran riqueza literaria que nos deja, por ejemplo, un Jorge de Bravo,
poeta turrialbeño, que es precisamente el referente más importante de la poesía como un instrumento político y de denuncia social. Ahora bien, avanzando con el siguiente capítulo, tenemos el ocaso del Estado-Nación en la literatura y la identidad costarricense, entre la nostalgia y el desencanto. Precisamente este capítulo 4 va a estar ligado a una cita de Carlos Cortés de la obra Cruz de Olvido de 1999, en donde cito: en Costa Rica no pasa nada desde el Big Bang. Le había escuchado decir a Nacho, un cooperante español: no pasa nada. Me susurraba a mí mismo desde el Big Bang, en una mueca interior de desprecio, aunque el desprecio no era hacia aquella costarriza de la que se burlaban los propios costarricibles, sino hacia mí mismo y mi fracaso. Entonces, vamos a avanzar para poder conocer cuáles son estos elementos que se vinculan con la cita, precisamente porque vamos a ver cómo se ve la crisis del Estado-Nación y su repercusión en la literatura de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Igualmente, vamos a ver estos rasgos posmodernos en la literatura costarricense y ese desencanto, esa incertidumbre del nuevo milenio. Para ello, hay que tomar en cuenta que el objetivo general del capítulo 4 radica en explicar las principales temáticas y tendencias estético-ideológicos de la literatura nacional, inscrita entre la década de los 80 y finales del siglo XX como parte de estos procesos de globalización y crisis del Estado-nación. Para ello es importante conocer los objetivos específicos y uno de ellos tiene que ver con contextualizar esas principales producciones, autores y géneros literarios por medio de los cambios socioeconómicos y culturales ocurridos entre la década de los 80 y finales del siglo XX. El segundo objetivo específico tiene que ver con identificar las principales representaciones estético-ideológicas de la identidad sociocultural costarricense ubicada entre las dos últimas décadas del siglo XX. También analizar esas principales estrategias ficcionales y subjetivas sociales que emergen hacia finales del siglo XX con el fin de reconocer otras formas de representación y configuración discursiva de las identidades socioculturales costarricenses. Pues bien, vean ustedes que esta cita que les leí precisamente de Carlos Cortés tiene una relación estrecha con esa crisis del Estado-Nación y su repercusión en la literatura de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Vean que, como bien lo vimos en el capítulo 3, las décadas comprendidas entre 1950 y 1980 son conocidas como el periodo socialdemócrata en razón del protagonismo que ocupó el Estado-Nación en el proyecto de modernización económica y cultural de la sociedad costarricense. Ahora bien, a partir de la década de los 80, la vigencia de este modelo va a ir experimentando cambios sociales muchísimo más profundos a raíz del orden económico internacional de finales del siglo XX, que fue afectando de manera sumamente significativa el desarrollo de los países dependientes. De igual manera, voy a citar a Héctor Pérez Brignoli, quien expone como uno de los historiadores que viene en la unidad didáctica lo siguiente. El periodo 1980 al 2010
Se abre y se cierra con una fuerte crisis económica. Entre medio se producen profundas transformaciones en el ámbito latinoamericano. Retroceden los regímenes militares y se implantan regímenes democráticos, mientras se efectúan varias reformas estructurales que modifican el perfil económico de la región. La globalización, es decir, una profundización notable de la inserción de los mercados mundiales, es quizás el rasgo más importante del periodo estudiado. En el contexto centroamericano, la crisis económica y social ya había de alguna manera pues incrementado, se había empeorado de una manera bastante drástica posteriormente a los acuerdos de paz y a esas transiciones democráticas, pues vamos a ver que las políticas económicas neoliberales se fueron convirtiendo en la única vía de acceso para activar la inversión extranjera y nacional ante los altos niveles de competitividad que pues los mercados internacionales iban demandando. Entonces, como consecuencia de toda esta situación, la función interventora y reguladora que había cumplido el Estado-nación en el desarrollo económico, social y cultural, pues se tuvo que ver replanteada de manera fuerte. Vean ustedes que, de acuerdo con Jorge León Sáenz, dice lo siguiente, quien pues es uno de los economistas también, que cito, dice así, los grandes problemas de orden fiscal, deuda externa, inflación, desempleo y de comercio con la MCCA, Mercado Común Centroamericano, ocurridos entre finales de los 70 e inicios de los 80, hicieron necesario introducir políticas económicas dirigidas a lograr un cambio profundo en las prioridades nacionales. En el caso de los sectores productivos, el nuevo enfoque gestó la reconversión de su estructura productiva ante la crisis, priorizando una mayor apertura al mercado mundial y siguiendo una estrategia de promover las exportaciones mediante la diversificación y la promoción de la inversión extranjera. Por ello, vamos a ver también que otro de los elementos históricos tiene que ver con la caída del muro de Berlín en 1989, el colapso del socialismo soviético, el surgimiento de tensiones político-militares entre Estados Unidos y los países árabes y, por supuesto, las consecuencias sociales provocadas por los conflictos armados centroamericanos. También hay que tomar en cuenta el avance tecnológico de la llamada era de la información y de la imposición, también de un modelo neoliberal em, pues cuyas implicaciones globales comenzaron a transformar precisamente las relaciones sociales, las relaciones en torno a la identidad y cultura, que fueron constituyendo de alguna manera esos elementos significativos durante las dos últimas décadas del siglo XX, ¿verdad? Ahora, podríamos preguntarnos, ¿y todo esto a qué viene? O sea, ¿por qué? ¿Cuál sería esa relación de este contexto con las identidades y la literatura costarricense? Bueno, vean ustedes que la producción literaria de este periodo, esos cambios, esas tensiones sociales que pues me acabo de mencionar, pues fueron implicando el desarrollo de otras estrategias narrativas, de otras temáticas, de otros personajes que cuestionaban desde muy variadas corrientes estéticas el impacto local que pues comenzaba a experimentar la sociedad costarricense debido precisamente a esos procesos tan acelerados de globalización económica. Ahora, si bien es cierto que algunas de esas tendencias narrativas que se desarrollaron en estos años iban guardando cierta continuidad con otros momentos de la literatura costarricense, resulta que los textos literarios que se fueron publicando en aquel periodo exploran otras temáticas como por ejemplo una problemática ecológica o ambientalista, la desigualdad, la violencia de género, la marginalización social y cultural, la corrupción política, la crisis del Estado-nación,
el entorno urbano de finales del siglo XX, la diversidad sexual, el relato testimonial, el resurgimiento de la literatura fantástica. Vean ustedes qué pluralidad de perspectivas iba caracterizando esta producción narrativa. Por supuesto, vamos a ver como parte de estas temáticas la temática ambientalista y patrimonial, porque una de las preocupaciones que se fueron manifestando en algunos de los textos narrativos de finales de la década de los 80 y principios de los 90 tiene que ver precisamente con la temática ambientalista y patrimonial. Esta problemática pues formó parte de esos nuevos fenómenos sociales que iban surgiendo de esos intereses transnacionales que estaban basados en la explotación de los recursos naturales y de esa incapacidad del Estado-nación por salvaguardar su memoria histórica frente a la expansión de la propiedad privada. De esta manera voy a citar a Guillermo Barzuna. Dice lo siguiente: los signos de lo ambiental y la reivindicación de la mujer también fueron objeto del arte a finales de los ochentas, como resultado de las nuevas corrientes, junto con la revalorización de tópicos tradicionales en el devenir de la cultura costarricense. En los inicios de los 90 se produjo una marcada transferencia de preocupaciones que habían surgido en otras latitudes bajo el argumento político de dar prioridad, entre otros intereses, a la defensa del ambiente. Ese argumento, en gran medida, tuvo su origen en los movimientos ecologistas que surgieron en los países desarrollados afectados por la contaminación industrial y radiactiva. De ahí vamos a encontrar novelas costarricenses como por ejemplo La Loca de Gandoca de Ana Cristina Rossi, esta es de 1992, en donde vamos a ver que el argumento principal va a girar en torno a esos conflictos burocráticos, esos intereses privados y corruptos que pues debe enfrentar la protagonista en su lucha contra la explotación, contra el uso comercial de los recursos naturales y patrimoniales. Vean que a manera de ejemplo vamos a puntualizar en una de las citas de esta obra, en donde se va a ver reflejada precisamente la incapacidad administrativa del Estado para ir asumiendo la protección, la defensa del patrimonio histórico de los intereses, pues, particulares de la propiedad privada. Y dice lo siguiente: me fui enseguida al Ministerio de Cultura a preguntar en base a qué se demolía el patrimonio histórico. Me contestaron, es que el dueño la necesita para hacer un parqueo. El gobierno está sin fondos para expropiar, pero es patrimonio histórico. ¿Por qué no le piden al dueño que la restaure y en vez de demolerla haga algo más bonito y lucrativo que un parqueo? Porque es propiedad privada. La propiedad privada no se puede limitar, aunque sea patrimonio histórico. Eso dijo la funcionaria del Ministerio de Cultura. Entonces, pues de alguna manera acá la sociedad costarricense se va a proyectar en este texto de una forma en la cual el Estado-nación va a ir sufriendo estos cambios económicos, estos intereses transnacionales impuestos de alguna manera por este modelo neoliberal. Entonces, también hay que tomar en cuenta que desde un punto de vista pues ideológico, la problemática ambiental y también patrimonial que se va a ver desarrollada en este periodo va a ser precisamente una crítica y una denuncia social en contraste con esta imagen ecológica y publicitaria en la que Costa Rica pues se quiere reconocer como un paraíso verde, em, como un protector precisamente del medio ambiente, de los recursos naturales y también históricos. Entonces acá precisamente en esta obra, ¿verdad? En este texto, Ana Cristina Rossi, en la obra
Única mirando al mar. También lo vamos a ver en la obra de Los Peor de Fernando Contreras, en donde más bien van a dar cuenta de esa vulnerabilidad, de esa crisis que experimenta el Estado-Nación costarricense frente a estas transformaciones sociales y económicas que ocurren hacia finales del siglo XX. De igual manera, otra de las temáticas que vamos a ver presentes tiene que ver con la nueva novela, un personaje más de la literatura. Vean ustedes que con respecto también, de alguna manera vinculado a esos cambios culturales y económicos que experimentaba nuestra sociedad costarricense, también la representación literaria, de la ciudad va a ir adquiriendo otras estrategias narrativas y también otras problemáticas sociales que la van a distinguir de manera bastante significativa con respecto a la temática urbana desarrollada hacia principios de la década de los 60 y de los 70. También vamos a ver que de alguna manera varias de estas producciones literarias publicadas hacia finales de la década de los 90, una de las principales características que se van a ver registrados en estos textos lo van a constituir la incorporación de amplios sectores locales, de lenguajes sociales, que van a ir oscilando entre el ámbito de la informalidad económica, por ejemplo, mediante personajes lumpen, citadinos, mediante este pequeño traficante de drogas, la prostitución, el mendigo, la representación de élites sociales vinculadas al poder político o pertenecientes a una clase media en decadencia. Entonces, vean ustedes que, si bien es cierto, la narrativa de las décadas anteriores ya había inaugurado el tema de la marginalidad urbana en varias de las novelas que ya habíamos mencionado, como la de Carmen Naranjo. Bueno, resulta que el criterio que va a ir diferenciando esta otra narrativa va a radicar precisamente en la configuración de los nuevos espacios, de los nuevos lenguajes, de los personajes, de las estrategias narrativas que tienden a representar al Estado-nación y sus respectivos aparatos institucionales desde una perspectiva decadente, pero también desencantada. Y también podríamos decir que este tipo de literatura, en cuanto a esta concepción del Estado benefactor, como símbolo de la modernidad y del progreso de finales, más bien de mediados del siglo XX, va a terminar por derrumbarse para dar paso a una sociedad que más bien se va a ver en un debate en cuanto a la pérdida de sus referentes institucionales, la degradación social, en cuanto también, por ejemplo, a la enajenación tecnológica, a este incremento desmedido de la corrupción política y frente a otra de las características que sería ese desencanto frente a cualquier proyecto ideológico o cambio social. Entonces, pues hay que tomar en cuenta que estos elementos los vamos a ver vinculados en la producción literaria de este periodo. Pero también el desencanto, también la memoria, también la nostalgia, porque si bien es cierto, las producciones narrativas anteriores iban registrando de alguna manera estas nuevas transformaciones llevadas a cabo por la sociedad costarricense de finales del siglo XX, otra de la característica, o más bien otras de las características que vamos a ver presentes que predominan en la literatura costarricense de este periodo, va a radicar precisamente en su sentido nostálgico, en ese desencanto político, y precisamente lo vamos a ver advertido en sus protagonistas, pues también una gran parte de estos textos van a evidenciar esta visión
fracasada, violenta y por supuesto no menos conflictiva con el pasado familiar, con la historia y con la identidad nacional. Entonces, acá hay que destacar que la literatura no experimentó únicamente un cambio en esos contenidos o problemáticas sociales, sino que va a emplear otros tipos de discursos y de géneros narrativos que van a oscilar de alguna manera entre lo que podríamos denominar realismo urbano, la literatura fantástica, la novela policíaca, y algunos rasgos considerados como posmodernos. De igual manera, en cuanto a este clima de desencanto, de memoria y de nostalgia, lo podemos ver precisamente en la novela Los Peor, eh, cuando vamos a ver que acá se narra la historia de un monje llamado Jerónimo, quien luego de que vivió en un convento ubicado en Sudamérica, retorna a Costa Rica para reencontrarse con su hermana y pues ella realiza labores de limpieza en una antigua casona que funciona además como un burdel josefino. Entonces resulta que durante su estancia en la pensión burdel, tiene lugar el extraño nacimiento de un niño con un solo ojo, que es bautizado por Jerónimo con el nombre de Polifemo. Recordemos que Polifemo era el cíclope que aparece como uno de los monstruos más representativos de la Odisea de Homero. Entonces, dice, el niño era diferente. Se lo enseñaron a la madre que lo pedía a gritos porque el llanto de todas las muchachas la hacía sospechar la desgracia. Se lo dieron y lo soltó en medio de un alarido. El niño en todo era perfectamente normal, excepto porque en su frente había un único ojo grande, negro y hermoso. Todos estaban horrorizados. Evans incluido, quien no se explicaba cómo aquel fenómeno había completado su gestación y había nacido tan vivo que hasta daba gusto. Estos niños nunca sobreviven, dijo sin salir del asombro al verlo mamar con tanto apetito. Pero él sí va a vivir, repuso Jerónimo, porque él es un signo de nuestros tiempos. Entonces, vean ustedes cómo estos contrastes que vamos a ver precisamente en esta obra o en estas producciones literarias van a ir reflejando este juego de perspectivas, este juego de temáticas que aparecen precisamente como una contraposición entre lo que podríamos denominar la ciudad, digamos, actual del momento en el que se ubica la obra, frente a esa antigüedad clásica que pues va a ser interpretada por Jerónimo em, en esta ciudad moderna vista por Polifemo. Por supuesto, acá vamos a ver a una sociedad contemporánea llena de vicios, de contrastes, de elementos que pueden generar de alguna manera ese sentido caótico, crítico, desolador, de miedo, de terror, pero también de asombro. Y por supuesto, vamos a ver que hay elementos también relacionados con la tradición clásica, pero que se van a ir entremezclando para ir representando a personajes, a ciudades que van en entornos directamente relacionados con lo decadente, con ese desencanto, con esa transformación que vive esa sociedad costarricense vinculada precisamente a estos cambios económicos y culturales que se desarrollan hacia finales del siglo XX y por supuesto que van a tener sus implicaciones tanto a nivel regional como local, pues dadas
las nuevas formas de imaginar, de repensar la nación y de ver reflejadas estos discursos relacionados con la identidad del costarricense. Pues bien, de igual manera, el tema de esa desmitificación del pasado, vamos a verlo presente en cuanto al género de la nueva novela histórica, porque precisamente desde finales de la década de los ochentas hasta principios del siglo XXI, la narrativa costarricense elaboró una interpretación bastante crítica en torno al pasado histórico. Y esto quiere decir que pues una parte de la producción literaria tornó sus ojos hacia ciertos acontecimientos históricos cuya representación pues había sido marginalizada por parte del discurso oficial de la literatura nacional. Puntualmente, aquí hay que referirnos al periodo colonial y también a la inclusión de otros espacios étnicos y culturales, entre los cuales se va a destacar precisamente las sociedades indígenas, las sociedades caribeñas y limonenses. En torno a este conjunto de temáticas, uno de los géneros literarios que más va a predominar corresponde a la nueva novela histórica, cuya característica principal consiste precisamente en representar de manera ficcional ciertos sucesos o personajes históricos y culturales de nuestra sociedad costarricense o también latinoamericana. Es decir, que este tipo de narrativa va a tener un carácter, por así decirlo, híbrido, porque recurre de alguna manera a situaciones sociales que realmente sucedieron a nivel histórico, se pueden comprobar mediante las fuentes primarias, pues, y fuentes secundarias, pero también mediante la elaboración de una trama ficcional que se va a ver basada en un contexto histórico de este tipo de acontecimientos. De ahí, pues vamos a encontrar un breve ejemplo que nos va a permitir entender la forma en la que se trabajaba con ese tipo de narrativa y lo vamos a encontrar en el fragmento de la novela Calipso de Tatiana Lobo. Esta es de 1996. Dice así: Cuando Lorenzo Parima se hizo a la mar, habíase cumplido un hito muy importante en la historia universal y en la suya particular. En el día anterior, Lorenzo transportó su última caja de cargador de muelles al mismo tiempo que, al otro lado del Atlántico, un austríaco loco desataba la Segunda Guerra Mundial, pero ni Hitler ni Parima conocían la existencia de uno y otro y cada quien iniciaba una invasión a territorios ajenos a su manera y según sus posibilidades. Vean ustedes que en este extracto destaca precisamente la manera en la que el narrador se va a referir a ciertos elementos históricos, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial o incluso la figura de Hitler, y de igual manera va a ir introduciendo pues un personaje ficcional llamado Lorenzo Parima dentro de este contexto geográfico y cultural caribeño. Bueno, pues precisamente vamos a ir viendo que ese tipo de narrativas van a constituir una nueva forma de cuestionar esta versión oficial desde la que se han ido interpretando ciertos acontecimientos sociales y también históricos. Y lo que va a ir generando es precisamente esa posibilidad de ir recuperando una especie de memoria histórica que lamentablemente muchas veces ha sido olvidada o marginalizada por pues, la propia sociedad costarricense. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo la literatura costarricense va a transitar por espacios de nostalgia, de migración y también de relato testimonial. Recordemos que uno de los eventos o acontecimientos más importantes de 1959 fue precisamente la Revolución cubana. También otro de los elementos
que van a marcar parte de este contexto lo son el surgimiento de las luchas estudiantiles que se dieron precisamente en la década del 70 con la lucha frente al COA o por ejemplo en 1979 con el triunfo de la Revolución Sandinista. También vamos a encontrar el auge de luchas feministas, así como estas nuevas expresiones, estos nuevos movimientos culturales que influyeron grandemente y precisamente porque permitieron de alguna forma el surgimiento de una nueva conciencia política revolucionaria en contra de pues todas las intervenciones militares y económicas estadounidenses. Pues resulta que la mayoría de escritores y de escritoras costarricenses en cuyo periodo de adolescencia y juventud vivieron precisamente estos momentos históricos, van a ver que durante la década de los noventas y la primera década del siglo XXI, pues a través de la literatura, a través de la narrativa, encuentran un espacio, una posibilidad de ir reconstruyendo por medio de sus obras una especie como de memoria colectiva y también de memoria testimonial. Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las novelas de Historias de un testigo anterior, esta es de Rosibel Morera de 1990. Los ojos del antifaz de Adriano Corrales, esta obra es de 1998 y precisamente también vamos a encontrar De qué manera te olvido de Dorelia Barahona. Bueno, entonces aquí lo más importante es ver que estas producciones narrativas de esta última década van a elaborar un discurso de desmitificación en torno a la historia oficial costarricense. Y aquí lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el ámbito social, en donde voy a leer y dice así, aquí la gente es buena, pero yo creo que son muy guatuceros. La patrona es muy sola, no la quieren ni sus hijas. Solo el babocito se le pega y le agarra las manos, pero ella parece que no lo quiere. A veces pienso que el marido la dejó por eso. Entonces, otro elemento del ámbito político lo vamos a encontrar en la siguiente cita. Yo aquí no voy a nada de políticas, no quiero saber nada de eso, me da miedo hablar de esas chochadas y la patrona me dijo que no hablara de esas cosas con nadie porque no quiere problemas. Vamos a ver ahora una de las citas relacionadas con el ámbito emocional y afectivo de nostalgia de desarraigo, que dice así. No sé por qué me vine de allá. A veces pienso que estaría mejor, pero me da miedo pensar sobre lo que ya ha pasado. A veces me pongo a pensar en el barrio y me ruedan las lágrimas. No sé qué me pasa. Yo no quería venirme, pero me vine. Y veamos acá también otro elemento relacionado con el ámbito cultural. Dice, el año pasado aliste sopa borracha, nacatamales y ponche. Pues vean ustedes que precisamente en estas citas vamos a ir viendo de alguna manera esas representaciones temáticas y culturales que caracterizan la conciencia y el discurso migrante de estos personajes. Ahora bien, vean ustedes que estas temáticas lo que hacen precisamente es reflejar de alguna manera cómo se presenta un sentimiento de desarraigo y de soledad que van a ir experimentando sus personajes y que sin lugar a dudas va a ir representando también pues rasgos afectivos más dramáticos en los personajes migrantes. Bueno. Entonces, en relación con todo lo que hemos mencionado en relación con la nostalgia, la migración y el relato testimonial, hay una explicación pues realizada por el actor y dramaturgo César Meléndez en el programa Identidades, que cito.
En medio de su soledad, todos los inmigrantes del mundo, pero particularmente el de los nicas, se lanzan a la aventura, aunque saben que van a encontrarse con la soledad desde el momento que parten. Automáticamente cargan también con su fe. En alguna medida uno sabe o quiere o cree, aspira o desea poder cargar con los íconos religiosos que le pertenecen culturalmente. Todos los inmigrantes nicaragüenses con los que yo he topado en mi vida cargaban con un crucifijo. Todos cargan con un rosario. Hay una necesidad de sentir esa compañía en medio de esa posible soledad que a uno lo vaya a acompañar. Entonces, vean ustedes que este sentimiento de desarraigo, de soledad, que experimentan los personajes que vamos a ir viendo en este espacio de las obras de la novelística, de la literatura costarricense, precisamente va a ser una clave dentro de esa lectura. ¿Por qué? Porque nos va a permitir interpretar ese discurso nostálgico inmigrante que vamos a encontrar en esos personajes. Otro rasgo importante tiene que ver con precisamente el ámbito cultural que ya pues vimos. Y ahora vamos a ver uno de los rasgos relacionados con la posmodernidad en la literatura costarricense. Ubicándonos desde un punto de vista histórico, podríamos pensar que sí, que es lógico que estas formas en las que vamos leyendo o en las que consumimos, en las que creamos y pensamos las prácticas culturales en la sociedad del siglo XXI, como es en este caso el de la literatura costarricense, pues no son las mismas efectivamente que las de hace 50 o 100 años. Y precisamente por este motivo, desde finales de la década de los 90 hasta la actualidad, algunos historiadores y críticos han convenido en denominar a una buena parte de la producción literaria de este mismo periodo en la categoría de postmoderna. Ahora, si bien la diversidad de definiciones en torno al concepto de postmodernidad forma parte de una explicación muchísimo más compleja, de un debate muchísimo más amplio. Para los efectos nuestros, nos vamos a limitar a afirmar que el uso de esta denominación fue acuñada por un amplio sector de ciencias sociales, de crítica literaria, de filosofía, de antropología, de historia, con el fin de ir delimitando o demarcando un momento de cambio entre las formas, entre las sociedades modernas occidentales y el surgimiento de nuevas prácticas, concepciones estéticas, éticas y dinámicas de consumo estrechamente relacionado con el modo de producción económica y tecnológica que rigen sociedades contemporáneas. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que precisamente para efectos de la crítica literaria, lo que podríamos denominar como literatura postmoderna ha sido interpretada como una especie de cambio de paradigma frente a otros modelos narrativos. Y precisamente porque estos procesos creativos y hasta las propias prácticas de lectura y de consumo en las que tradicionalmente se ha conceptualizado la actividad literaria, vamos a encontrar aquí que hay una ruptura que pues ha llevado a plantear algunos cambios significativos y recurrentes en la literatura de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Por ejemplo, vamos a ver que la literatura va a ser concebida como un medio en este sentido, donde el lector va a tener esa capacidad de ir experimentando con las múltiples posibilidades de interpretación y también de ambigüedad que van a ofrecer los textos. Contrario a la concepción tradicional en la que el texto literario era portador de un único significado o de un único mensaje o de un contenido determinado. Acá, las obras de la posmodernidad costarricense
van a ser consideradas más bien como una práctica lúdica con el lenguaje por parte también del lector que va a ser capaz de llevar a cabo sus propias interpretaciones. También nos vamos a enfrentar a una ruptura con ese orden causal de las acciones narradas en cuanto a la linealidad del tiempo al que tradicionalmente estábamos acostumbrados y también en cuanto a esa referencialidad externa. Es decir, que estos textos literarios van a valerse de otras estrategias con el fin de ir dislocando o también de ir alterando esta representación lógica del tiempo, estos acontecimientos que vamos a ver en las novelas, en estos relatos, y también en cuanto a esa referencialidad que podríamos determinar como realista entre lo que sería la literatura y ese vínculo con el entorno social. Asimismo, vamos a ver que una tercera característica tiene que ver con esa presencia de una voz narrativa que va a ser muchísimo más irónica, muchísimo más lúdica, a diferencia de otros tipos de literatura en que el texto garantizaba pues una determinada posición ideológica y de verosimilitud. Aquí pensemos, por ejemplo, en la generación del 40 y del 50 o en la narrativa realista de los años 60 y 70, pues resulta que la literatura posmoderna tiene esa tendencia a privilegiar el uso de un narrador o de un personaje que desconfía o hace desconfiar al lector acerca de la veracidad de los hechos. Y pues en este aspecto se va a ver evidenciado el constante uso de la ironía, así como una serie de recursos que van a tender a jugar con esa perspectiva de credibilidad del lector. También vamos a encontrar otro aspecto relacionado con la fragmentación y la crisis, en este caso la esquizofrenia. Porque frente a esa representación de un mundo racional, lógico y estructurado a partir del cumplimiento de ciertos valores y comportamientos regulados por el orden social, la llamada literatura postmoderna va a construir un mundo ficcional regido por el caos, la ambivalencia, la antítesis, la crisis y la fragmentación de identidades. También vamos a ver que hay otros elementos relacionados con esa complejidad y la competencia intelectual que implica esta literatura para el lector promedio, porque precisamente la creación estética de esos textos no van a suponer solamente la elaboración de una historia o de una construcción ficcional de unos personajes, sino que va a echar mano de esa referencia explícita o también implícita de otros textos, otros motivos literarios ya preexistentes. Pues bien, también vamos a encontrar elementos relacionados con la enajenación y la identidad y la mercancía, así como temas que tienen que ver con la diversidad sexual, de género y de la literatura homoerótica. Precisamente tiene que ver con el desencanto, con temas que tienen que ver con la incertidumbre del nuevo milenio. Y a partir de ahí, vean ustedes que las tendencias se van a ir articulando en un repertorio muy amplio de temas y de procedimientos estéticos entre los que se van a destacar, en primer lugar, la revaloración ficcional del espacio, los sujetos y lenguajes urbanos marginales, así como la incorporación de la crónica periodística y colonial, el empleo de procedimientos grotescos, carnavalescos e intertextuales. También vamos a ver la reivindicación histórico-cultural de identidades y comunidades indígenas y caribeñas y, por supuesto, el desarrollo de experimentaciones narrativas postmodernas. A partir de ahí vamos a ir finalizando con el último de los capítulos, que sería el capítulo 5, que serían los imaginarios contemporáneos en el siglo XXI en búsqueda de una identidad literaria. Bueno, acá nos vamos a encontrar precisamente con ciertos temas
que nos interesan y tienen que ver con la contemporaneidad en la literatura, las identidades y sociedades futuras en la nueva ciencia ficción costarricense, el crimen el crimen y la literatura, eh, desde la novela negra y policíaca costarricense, las identidades homoeróticas y la diversidad sexual, las mujeres escritoras en el nuevo milenio y más allá de la casa paterna, entre lo local y lo global. El objetivo general de este capítulo número 5 es que se pueda analizar las principales características y los cambios estético-ideológicos que configuran el discurso literario de las dos primeras décadas del siglo XXI, con el fin de comprender las nuevas formas y estrategias de representación de la identidad sociocultural costarricense. Los objetivos específicos tienen que ver con determinar la diversidad genérica, temática, técnicas narrativas y el surgimiento de nuevos lenguajes sociales que construye la literatura en la formación de un discurso crítico de la identidad y la sociedad costarricense contemporánea. Asimismo, que se pueda explicar las principales tendencias que caracterizan la producción literaria de las dos primeras décadas del siglo XXI como un proceso de transición y surgimiento de nuevas otredades y subjetividades que conforman en la actualidad de la sociedad costarricense. Pues bien, con base en esos objetivos específicos, hay que recordar que precisamente uno de los aspectos más importantes va a ser el de la contemporaneidad en la literatura. Y para ello, pues hay que centrarnos en el término de lo contemporáneo. Porque cuando lo pensamos, tal vez puede que exista una tendencia a que lo asociemos con un significado de algo novedoso o de un acontecimiento de actualidad. Pero resulta que desde el punto de vista literario también es común que interpretemos la palabra contemporáneo con la idea de una nueva generación de escritoras y de escritores recientemente premiados o pues, cuyas obras temáticas hayan sido las más difundidas y leídas en su momento de publicación. No obstante, hay que tomar en cuenta que la definición que proponemos en este capítulo se aleja parcialmente de tales criterios y más bien se inclina por pensar la contemporaneidad como la diversidad de significaciones y de experiencias estéticas que una comunidad de lectores, escritoras, escritores, instituciones y pues prácticas literarias van a ir realizando en un momento determinado. Por eso, hay que entender por contemporáneo en este sentido, no solo al conjunto de las temáticas y generaciones de escritores más actuales, sino también el efecto de simultaneidad del ámbito literario para abarcar en un mismo periodo diversidad de autores, diversidad de lectores, diversidad de críticos, también diversidad de formas de representación, diversidad de dinámicas editoriales y concepciones estéticas insertas en un contexto socioeconómico específico. Entonces, en el periodo histórico que nos ocupa, esta concepción se va a apreciar en esa continuidad que ejercen las producciones literarias de otros escritores y escritoras cuyos textos iniciales fueron publicados hacia finales de los 90 y principios de la década del siglo XXI, así como las nuevas orientaciones estéticas y temáticas que están llevando a cabo en la actualidad algunos escritores nacidos durante las décadas de los 80 y de los 90, pues resulta que al fin y al cabo lo que va a determinar el efecto contemporáneo en la literatura no reside en ese predominio de una orientación o generación de autores sobre otra,
sino más bien en la significación, en la experiencia estética de los lectores en interpretar las prácticas literarias a partir de su propio entorno y vivencia sociocultural. Resulta que, como en ningún otro momento de la literatura costarricense, las dos primeras décadas del siglo XXI mostraron o muestran una diversidad de generaciones, estilos, lectores y formas de producción y circulación de prácticas literarias. Entonces, para evidenciar lo anterior, esto se constata precisamente, se evidencia por el auge que durante los últimos años han tenido las industrias editoriales y también por ese gran crecimiento o surgimiento de otros géneros narrativos, entre los que podríamos denominar nueva ciencia ficción costarricense, la literatura fantástica, la poesía y narrativa femenina y también feminista, la novela negra y policial, la narrativa gótica, el microrrelato, el llamado realismo sucio y la literatura gay, lésbica y trans, entre muchas otras categorías, pero que, aunque algunas de estas tendencias se remontan a ese tránsito de finales del siglo XX y principios del nuevo milenio, ¿cuál va a ser el común denominador de la literatura costarricense en estos últimos 30 años? Bueno, precisamente va a radicar en su vínculo con las transformaciones y con esas contradicciones sociales que van a aparecer junto con el fenómeno de la globalización y junto con el impacto de las economías neoliberales. Entonces, hay que tomar en cuenta que a diferencia del periodo estudiado entre 1985 y 1999 e inicios del siglo XXI, cuando los textos literarios giraban en torno al tema del desencanto, al tema de la nostalgia y a la incertidumbre, las producciones más recientes iban evidenciando más sensibilidad y experimentación estética hacia otras subjetividades, hacia otras identidades y problemáticas fundamentalmente arraigadas con el contexto global y local de las sociedades contemporáneas. Entonces, todo esto de alguna manera implica afirmar precisamente que pese al impacto de la globalización y pese al impacto del modelo neoliberal en la literatura de las identidades contemporáneas, las producciones ficcionales de las dos primeras décadas del siglo XXI han recurrido a una diversidad de estrategias narrativas, géneros, personajes y temáticas según esos diferentes momentos de complejidad social y económica en que se ha venido desarrollando la sociedad costarricense. Y por otra parte, hay que tomar en cuenta que la propia literatura, entendida como una práctica y una mercancía cultural específica, también ha pasado por significativas transformaciones que pues van a determinar sus dinámicas de producción, distribución y también de consumo. Ahora, hay que tomar en cuenta y es oportuno realmente comprender que la literatura no es únicamente un conjunto de textos a partir de los cuales podemos ir interpretando o ir representando ciertos fenómenos sociales o identitarios. Hay que recordar que la propia literatura forma parte de los cambios culturales, sociales y económicas que desde finales de las décadas de los 90 hasta nuestros días ha experimentado nuestra sociedad costarricense y también centroamericana. Entonces, vean que este capítulo 5 hay que tomar en cuenta que se van a abordar ese panorama, ¿verdad? Estos rasgos, las principales tendencias, em, lo mismo que autores y géneros literarios que pues abarcamos actualmente en la literatura costarricense y en cuyos rasgos estéticos e ideológicos lo que nos va a hacer es que nos va a permitir comprender las nuevas experimentaciones, las nuevas rupturas y también las continuidades que va a realizar la literatura nacional durante estos primeros
20 años del siglo XXI. Por ello, hay que tomar en cuenta que las identidades y las sociedades futuras en la nueva ciencia ficción costarricense va a ir vinculada frente a uno de los principales géneros que va a aparecer digamos que de manera sistemática hacia los comienzos del siglo XXI, y es precisamente la nueva ciencia ficción costarricense. Bueno, resulta que, de acuerdo con el historiador Iván Molina, la presencia de este género en Costa Rica no es un fenómeno reciente en la literatura nacional. Ya desde principios del siglo XX, pues predominaban las estéticas realistas y costumbristas, y varios escritores comenzaron a cultivar este tipo de literatura a partir de la influencia que ejercieron, por ejemplo, los relatos de Edgar Allan Poe, los de Julio Verne y de alguna manera Lovecraft, ¿verdad? Y voy a citar las palabras de Molina. Dice así: en 1908, León Fernández Guardia, hermano de Ricardo, el historiador, publicó un cuento titulado El número 13,013, el cual supuso una combinación de varios géneros literarios de dudosa reputación: el de terror, el policíaco y la ciencia ficción. En ese relato, un doctor de apellido M se vale de procedimientos hipnóticos para retrasar la muerte de un hombre que ha ganado 20.000 pesos en la lotería y apropiarse de esa considerable suma. Ciertamente, este cuento no fue la primera obra publicada en Costa Rica. Incursionaba en la ciencia ficción. En 1899, el guatemalteco Máximo Sotojal había dado a conocer El problema, una novela cuya trama se sitúa en 1928, cuando Centroamérica estaba próxima a consumar su ineluctable anexión a Estados Unidos. En una línea similar, pero con un final diferente, Carlos Gallini publicó en 1920 La caída del águila, en la cual varios hombres con diferentes recursos y habilidades derrotaron a las fuerzas militares estadounidenses. El líder del grupo es un costarricense descendiente de Juan Rafael Mora. Entonces, bueno, vean ustedes que hay muchas huellas acá que van a aparecer en torno a la literatura costarricense en cuanto a esas primeras obras que fueron abordando también el tema de lo fantástico, pero que vamos a ir viendo que es en los distintos géneros, ¿verdad? Y los distintos estilos narrativos van a ir fusionando y experimentando con nuevas estéticas. Entonces, hay una gran cantidad de obras, de diversidad de autores en los que vamos a encontrar géneros como novela, cuento, antologías. Por ejemplo, tenemos a Alberto Ortiz, Iván Molina, Emilia Macaya, Daniel Garro, Laura Casaza. Vamos a ver, podemos encontrar a Ana Cristina Rossi, en fin, una gran cantidad de escritores costarricenses que precisamente van a dar cuenta de gran diversidad de géneros, de formatos y de similitud o de coexistencia con otros escritores. De ahí vamos a ver que vamos a encontrar también obras, novelas o producción literaria relacionada con el crimen y con la literatura. En este caso tenemos a la novela negra y policíaca costarricense. Precisamente, algunos críticos van a señalar a esta tendencia de alguna manera que giran en torno a un denominador común, y es precisamente el tema del asesinato o de la criminalidad urbana. Bueno, uno de los principales espacios y personajes también tiene que ver con el espacio urbano, ¿verdad? También con estos elementos relacionados con la corrupción policíaca, la ilegalidad, la clandestinidad y, pues al igual que el género de la nueva ciencia ficción, el desarrollo que ha tenido ese tipo de narrativa durante las dos primeras décadas del siglo XXI
se va a lograr constatar por una activa promoción de autores y autoras pertenecientes a diferentes generaciones, van a tener reconocimientos literarios y que cabe mencionar, por ejemplo, el Premio Nacional aquí de J. Echeverría y pues a partir de ahí vamos a ir viendo que los principales rasgos que van a caracterizar esta literatura se concentran en aspectos como lo son la representación nocturna de la ciudad, el desplazamiento y observación del personaje protagonista, la degradación moral y psicológica del personaje investigador, la interacción y juego de expectativas con el lector, la violencia, la clandestinidad, la marginalidad social, precisamente como elementos característicos de estas producciones literarias. Igualmente vamos a encontrar identidades homoeróticas y diversidad sexual. Precisamente vamos a ver que nos vamos a encontrar inmersos en este panorama. em, en donde la producción narrativa y lírica y dramatúrgica de este periodo se va a ir focalizando en representar las diversas subjetividades sexuales y homoeróticas que pues van a ir entrando en contraposición con ese imaginario nacional y patriarcal de la sociedad costarricense. Y pues precisamente en este sentido nos vamos a ir encontrando frente a la conformación de un discurso y una práctica literaria cuyas estrategias estéticas van a reivindicar otras formas de convivencia y vínculos afectivos, más allá de los roles heteronormativos que de manera tradicional han tendido a dominar la concepción de género, de orientación e identificación sexual. Entonces, también otro de los elementos es el de las mujeres escritoras en el nuevo milenio. Y es precisamente como en virtud de toda esta gran producción, gracias a algunas autoras, el panorama general sobre las diversas generaciones y promociones autorales en citas durante este último periodo, pues va a ir proliferando. Y también los géneros en los cuales tradicionalmente se ha denominado, vamos a ver que avanza con gran eficacia en cuanto a esta etapa de la literatura costarricense. De igual manera, vamos a ver que hay elementos o producciones narrativas del final del siglo XXI en donde el espacio de la casa se va a consolidar como una representación simbólica de ese Estado-nación y vamos a ver que se van a presentar desplazamientos locales y transnacionales, históricos y temporales. Vamos a ver que hay subjetividades y temáticas prohibidas en la sociedad costarricense, así como una gran experimentación de nuevos lenguajes literarios. Precisamente estos elementos son los que van a permitir caracterizar a la literatura contemporánea costarricense como un nicho en donde pues vamos a tener gran variedad de temáticas, de géneros, de autores, en fin, de textos, de concepciones estéticas y de personajes que van a ir transitando en esta literatura, que aún, pues vamos a ir viendo que está en proceso de desarrollo, pero que, de alguna manera van a ir destacando por su realismo sucio, por la novela negra policíaca, por la narrativa erótica, la crónica, la ciencia ficción, la microficción, el relato gótico fantástico, ¿verdad? Puedo ir mencionando algunos de los ejemplos de estos géneros que pues se pueden determinar como los más destacados durante estas dos décadas del siglo XXI. Y ustedes tendrán la oportunidad de ir constatando sus elementos teóricos a partir de la antología de Ana Cristina Flores Monge, del módulo 2 de la unidad didáctica de literatura costarricense.
Bueno, este espacio de la videoconferencia número 2 ha llegado a su fin. Espero que haya sido de provecho y que tengan un muy provechoso estudio de los contenidos.